a iniciar. Vamos a iniciar. Ojo, jovenazos, yo les tomé una lección oral. La lección oral correspondía en que me digan qué es voltaje, qué es corriente, qué es resistencia, qué es una fuente de voltaje, qué es una fuente de corriente, qué pasa con la corriente en un circuito en serie, qué pasa con el voltaje en un circuito en paralelo, qué es la ley de Ohm, despeje la fórmula de la ley de Ohm con respecto al voltaje, la corriente, ¿no? Yo vuelvo a tomar la misma lección en la segunda unidad, una lección oral, porque si no saben estos principios básicos, cuando ya les enseñe más acá estas otras temáticas, si no manejan bien los principios básicos, abajo no van a entender nada. Por tal motivo, en la segunda unidad, en este caso en la prueba, en la prueba escrita o oral de la segunda unidad, vamos a proceder, ¿no? Yo ya voy a mover o copiar, voy a mover al final, voy a poner una copia, crear, sí, y aquí en estos valores ya les reseteo, estamos. Y obviamente en la lección o en la prueba escrita, oral, vamos a volver a tomar, que todos aprendan, que todos sepan, volver a tomar a cada uno de ustedes, igual con las cámaras encendidas, cerrados los ojos, me sabrá decir qué es voltaje, qué es corriente, qué es resistencia, qué es ley de Ohm, la fórmula de la ley de Ohm. Vamos a incrementar aquí qué pasa con la corriente en un circuito serie, un voltaje en un circuito en paralelo, qué es un divisor de voltaje, cuál es la fórmula del divisor de voltaje. Entonces vamos a volver a tomar estos conceptos básicos. Así que estudiar, por favor. Si no sabes esos conceptos básicos, van a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque todo es secuencia. Abajo me pide igual teoremas de Thevenin, de Norton, de superposición, máxima transferencia de potencia. Si no sabe los conceptos básicos de qué es ley de Ohm, sacar una resistencia en serie, en paralelo, detalles así, no van a avanzar el resto de temas. Entonces, por favor, estudiar y tener el conocimiento clave bien claro, ¿no? Bien claro. Listo, estamos nosotros en circuitos en serie. Y en circuitos en serie vamos a ver divisores de voltaje y en circuitos en paralelo vamos a ver divisores de corriente. Los divisores de voltaje en la página 136 y los divisores de corriente en la página 193. Nos dirigimos a la página 137 primero, ¿ya? Ya estamos aquí. Divisores de voltaje. El divisor de voltaje, ¿a qué circuito se aplica? Se aplica a los circuitos en serie. Anotar, por favor. El divisor de voltaje se aplica a los circuitos en serie. Me dice que un circuito en serie actúa como divisor de voltaje. El divisor de voltaje es una aplicación importante de los circuitos en serie. Entonces, pregunta de prueba. ¿Dónde se aplican los divisores de voltaje? Solo en circuitos serie. No en circuitos paralelos, solo en circuitos serie. ¿Estamos? Ya. Un circuito compuesto a partir de una serie de resistores conectados a una fuente actúa como un divisor de voltaje, me indica. En la figura 5.37, aquí muestra circuitos con dos resistores en serie, aunque puede tener cualquier cantidad de resistores. Existen dos caídas de voltaje de los resistores, R1 y obviamente R2. ¿A qué va a ser igual el voltaje en uno? Va a ser igual
el voltaje 1 va a ser igual a ¿qué? A la corriente total por la resistencia en 1. ¿Sí? Entonces ya saben, esa es la caída de voltaje. Y para la caída de voltaje en la resistencia 2 va a ser igual al, lo que es igual al voltaje en 2, o lo que estoy buscando. La corriente total por la resistencia 2. No confundir, cuando yo digo caídas de voltaje, significa solamente el voltaje en esta resistencia. Solamente el voltaje en esta resistencia. Y sé que la sumatoria de estas dos caídas de voltaje me va a dar igual al voltaje total de la fuente. Eso me dice, e incluso me indica los teoremas, ¿no? También cabe recalcar que cuando yo tengo un circuito en serie, la corriente que circula es la misma en todos los conductores, en todos los elementos. La corriente siempre sale del lado positivo. Y regresa al lado negativo. Entonces, jovenazos, no se olviden anotar estos conceptos básicos, ¿no? Si yo quiero sacar, en cambio, la resistencia total, no trabajo yo con los valores voltaje 1, voltaje 2. Trabajo con los voltajes totales, con las corrientes totales, con las resistencias totales. Entonces, si yo digo que la corriente total va a ser igual al voltaje total, ¿no es cierto?, dividido para la resistencia total. Entonces, cuando yo hablo de valores totales, en la fórmula empleo los voltajes totales, resistencias totales, corrientes totales. Si yo quiero calcular el voltaje total, interviene la corriente total, la resistencia total. Si yo quiero calcular la resistencia total, interviene el voltaje total, la corriente total. Si yo quiero calcular el voltaje, la caída de voltaje en la resistencia 1, interviene la corriente, porque la corriente total es la misma en todos los elementos de un circuito en serie. Y multiplico por la resistencia 1, porque estoy en este elemento sacando la caída de voltaje. Si quiero sacar la caída de voltaje en 2, en la resistencia 2, B2, va a ser igual a la corriente total, que es la misma en todos los elementos, multiplico por la resistencia 2. ¿Estamos? Me confirman, por favor. Sí, G. Sí, compañero. Excelente. Listo. Ahorita nosotros estamos haciendo el análisis de divisores de voltaje. Pero estos conceptos son básicos que deben tener como conocimiento para poder sacar cualquier ejercicio. Continuamos. La fórmula de divisor de voltaje en un circuito en serie, ¿a qué va a ser igual? Me indica que cuando tenemos una fuente, la corriente siempre sale del lado positivo. Siempre sale del lado positivo y regresa al lado negativo. Tengo una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3. Puede haber N cantidad de resistencias en un circuito serie. Puede haber 10, 20, 30, 40, 50, etcétera cantidades. Por eso me dice N. Desde la 1, puntos suspensivos, llega hasta el valor final. Y obviamente cada resistencia tiene una caída de voltaje. ¿Estamos? Entonces me indica a mí que para poder hacer divisores de voltaje, ¿qué voy a hacer? Para calcular un valor de un voltaje X, puede ser el voltaje en 3. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacerlo? Por la resistencia que estoy aquí calculando, dividido por la resistencia total, y esto multiplicado por el voltaje de salida o el voltaje general. Entonces, esta es la fórmula para poder sacar mediante divisores de voltaje un valor cuando no tengo corriente. Entonces me dice, saque por favor mediante divisores de voltaje el valor de B3 que yo no tengo. Entonces vamos a ver un ejercicio. Determina el B1. B1 yo lo puedo determinar como B1 puede ser igual a la corriente total por la resistencia 1. Esa es una manera de determinar la caída de voltaje. Pero me dice que saque por el método de divisores de voltaje. Entonces voy a aplicar la fórmula, porque aquí no me da la corriente. Si ven que no tengo la corriente, aquí no me da el ejercicio de la corriente.
Pero me dice que saque por divisores de voltaje. Entonces, por divisores de voltaje, la fórmula era hasta aquí. Bx es igual a Rx dividido para Rt, todo esto multiplicado por el voltaje de entrada o de salida, el voltaje general o el total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a sacar la resistencia total. 100 más 56, tengo un valor de resistencia total de 156. Y aquí tengo yo ya mi primer valor que puedo ya ser reemplazado. Listo. Entonces, como ya tengo yo 156, reemplazo. ¿Cuánto equivalía a la resistencia 1? 100. Hasta aquí, lo único que hago es reemplazar. Listo. ¿Cuánto equivalía la resistencia total que me pide la fórmula de divisores de voltaje? 156. Perfecto, reemplazo acá. ¿Cuánto equivale el valor de la fuente, el voltaje total? 10 voltios. Reemplazo aquí. ¿Sí está claro? Y ahora realizo, pues. El valor de voltaje en 1 es igual a 100 voltios dividido para 156, 100 ohmios dividido para 156 y multiplicado por 10 voltios. Y esto me da un valor de 6.41 voltios. Y no necesité tener la corriente total con este método. ¿Cómo se llama este método? ¿Cómo se llama este método, jóvenes? Divisor de Divisor de voltaje. voltaje. Divisor de voltaje, Inge. Perfecto, entonces con el divisor de voltaje yo puedo sacar los valores o las caídas de voltaje en las resistencias cuando no tengo una corriente. Aquí está un claro ejemplo. No tengo corriente y puedo sacar el valor de voltaje en 1. Estamos. Por favor, en casa, este rato, realizar. Saquen el valor de voltaje en 2 con el método de divisores de voltaje. Y me dicen cuánto es la respuesta. Yo también le voy a hacer este rato. Ya tengo el valor. ¿Sacaron ustedes? voltios. Ya, los demás, ¿cuánto sacaron? 5.6 voltios, dije. Ya, todos sacaron ese valor. Vamos a hacerlo juntos. Ahora, aquí yo voy a sacar el voltaje en 2. El voltaje en 2 va a ser igual a ¿qué? A la resistencia en 2, que es 56. ¿No es cierto? Aquí es 5. R2 va a ser igual a, en vez de R1 sería R2. R2 dividido para R total, que es 156. R total. Y todo esto multiplicado por el valor de BS. ¿Sí? BS. Ya, R2 vale 56. R total vale 156. Y todo esto multiplicamos por ¿cuánto? Por 10. Por 10, Y este es dije. mi valor de B2. Perfecto. 56 dividido para 156, 56 dividido por 156 me da 0.35. Y esto multiplicado por 10 voltios me da 3.59 me salió a mí, Inge. 3.58.9. Puede ser 3.59. Entonces la respuesta correcta es 3.59, jóvenes. Y muchos de ustedes me dijeron 5 punto algo. Revisen bien, ¿ya? Aquí está ya la resolución. Listo, jovenazos. Encuentren por favor en casa R1 y R2 de la figura 5.39, R1 y R2 de la figura 5.9
si R2 cambia a 180 ohmios. R2 va a ser 180. Encuentre, por favor, los voltajes. Me dice la respuesta. R2 va a ser 180. ¿Cuánto sale la resistencia total equivalente? 280 ohmios. Calcule V1 y V2 con este cambio de 180 en vez de 56 va a 180. Dígame los valores de V1 y V2. Yo hago también este instante. Ya tengo el valor de V1. B1 sale 5.55 voltios, dije. ¿280 o 180 me dijo? 180 es el valor de R2. R total equivalente sería la sumatoria de los dos. 100 más 180 es 280. Tiene que reemplazar los valores nuevamente. 100 acá, 280 acá, multiplicar por 10 y tiene el valor de V1. Para V2, de igual manera, ya va a ser 180. En vez de 100 es 180 dividido para 280 y eso multiplicado por 10. Realice, por favor. En B1 sale 3.57. Muy bien, esa es la respuesta correcta. ¿Cuánto es V2? 6.4. 6.42 voltios, dije. Ya, muy bien, ya están mejorando. Perfecto, ya están cogiendo las fórmulas y están aplicando. Solamente tienen que ver bien, ¿no? Revisar bien, por favor, para que no se equivoquen y tengan la respuesta correcta. Listo. Vamos a ver otro ejercicio. Calcule la caída de voltaje a través de cada resistor, obviamente dispuesto en un divisor de voltaje mostrado en la figura. ¿Cuánto es V1? ¿Cuánto es V2? ¿Cuánto es V3? Primero hacen la R equivalente. Después me dice que V1 va a ser igual a R1 sobre R total. Y todo esto multiplicado para Vs. ¿No es cierto? Realicen, por favor, cuánto es. Me dicen la respuesta. Este rato también saco yo. ¿Cuánto sacaron V1? Un voltio. Muy bien. V2 va a ser igual 2.2. a R2 sobre R total. Y esto, aquí es 2, ¿no? Y esto multiplicado por Vs. ¿Cuánto es V2? 2.2 voltios, dije. Ya, muy bien. Y V3, 6.8 voltios, dije. 6.8. muy bien. Excelente. Y aplicaron correctamente las fórmulas. Verificamos la comprobación. Me salía 1000 la resistencia total, 100 dividido para 1000 por 10, 1 voltio. El otro 6.2 y el otro 6.8 voltios. Perfecto. Perfecto. Vamos a este ejercicio de acá, igual a repasar, por favor. Saquen cuánto sale aquí la respuesta.
B1, B2 y B3. O también le dice voltajes en A y B, B y C y D. Da igual, igual es B1. B1, ¿cuánto va a ser igual? A R1 sobre R total. Todo esto multiplicado para B. Reemplacen los valores, por favor. R total sumen todo, pongan abajo. R1 es 1 y BS es 225 voltios. ¿Cuánto me sale el valor entre A y B? O también llamado B1. Kilo Ojo ohms. que aquí dice, ojo que aquí dice kilo. Esto es multiplicado por 1000, ¿no? Pilas ahí. Mil sobre 8.2 mil 00 y ¿Cuánto sale B1? B1 sale 2 voltios, dije. Muy bien. ¿Cuánto sale B2 y cuánto sale B3? 18.4. B2. El literal B. Ah, hiciste el B. 18.4, no sé. El B sale 16.4 voltios, dije. Ya. Primero, el total es 12.500, ¿no? Ingeniero. 18.4 voltios. Espera un momentito. ¿Aló? ¿Qué Javi? Entre A y C es que hay que sumar estos dos valores nada más, ¿no? Y dividir por la resistencia total. ¿Cómo se encuentra aquí en la figura? En tiempo que tenga un excelente resto.